cuidando en esta temporada y a mí me da muchísimo gusto saludar esta tarde, noche, más bien noche que tarde, a la doctora Raquel Esperón. Ella es epidemióloga. Gracias. Y hoy vamos a hablar de, pues quiero preguntar tantas cosas, pero vamos a hablar de vacunas en Irapuato. Doctora, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, Marisela, qué gusto saludarte y a todo el auditorio que esté conectado en redes sociales, mucho gusto. Gracias por la invitación y pues empezamos. Hay que hablar de todo. Primero platícanos, doctora, ¿qué hace un epidemiólogo? Es una muy buena pregunta. Realmente la epidemiología es una especialidad relativamente nueva. Nos empezamos a formar en el Instituto Nacional de Salud Pública y ya después se abrieron más sedes en diferentes partes de la República. No hay muchas sedes para esta especialidad, a diferencia de otras como las quirúrgicas, las de medicina interna y sus ramas, que prácticamente en todos los estados las hay. Epidemiología, prácticamente hay 6 sedes en todo el país, ¿no? La salud pública, de la cual se desprende la epidemiología, es una rama que fuertemente hace estudios sobre fenómenos poblacionales y los factores que reducen el impacto de los daños a la salud en estas poblaciones. Okay. Es decir, medidas masivas que afectan a grandes grupos de población. Entonces dices, ok, ¿el epidemiólogo dónde lo pongo, no? Generalmente el epidemiólogo, su área de trabajo es dentro de las instituciones de salud, dentro de los hospitales, en las jurisdicciones sanitarias, en asesoramiento de los tomadores de decisiones a nivel gobierno y también pues en hospitales particulares que tengan el interés en reducir los riesgos dentro de su población de pacientes y dentro de sus trabajadores de salud también. Por ejemplo, durante la pandemia los epidemiólogos fueron pieza clave, ¿no? Había un virus, nadie lo conocía, había que estudiarlo, había que ver qué había pasado en otros países, supongo, ¿no? Así es, 100%. Sí, ahora con el tema de COVID, pues se conoció mucho del trabajo que se hace en epidemiología, que finalmente es el análisis de datos para la toma de decisiones en la reducción de riesgos a la salud de la población, ¿no? Entonces, bueno, una ventaja que tuvimos con COVID que no se tuvo tanta difusión, por ejemplo, como en el 2009 en influenza, es que al día teníamos cantidad de contagios, cantidad de defunciones, cantidad de… que tú dices, ¿y de dónde sale esa información? Pues sale de la recolección de datos que hace la vigilancia epidemiológica, que son todas las personas que fungen como epidemiólogos y especialistas en epidemiología que se encargan de validar que la información sea cierta, sea correcta y se derive a las autoridades sanitarias para que a su vez se puedan tomar decisiones para la reducción de riesgos. Para determinar, por ejemplo, sobre quién estaba afectando más, o toda esa información que Exacto. sabíamos que era, fallecieron 3 personas, 50 se contagiaron, el rango de edad es de tal, los fallecidos son masculino, femenino, 70 años, 50… Ustedes diabéticos, diabéticos, sí. no diabéticos, vacunados, Sí. no vacunados. Exacto. Ustedes reunían toda esa Así información es. y sacaban, digamos, un común denominador. Así es. Para Sí. decirle a los tomadores de decisiones, vete por aquí, si llegan vacunas, vete por este grupo que es el más susceptible y Así vulnerable. es. Hasta ahora estoy entendiendo por qué tantos datos, doctora. Sí, realmente tú dices, ¡ay, otro número! Sí, no, la verdad es que con base en los números, a partir de ellos, es que se pueden generar estrategias que impacten de forma masiva. Siempre puede haber uno que otro dato aislado que no se acomode a la regla, por ejemplo, lo que le llamamos las definiciones operacionales, ¿no? Que es con qué síntomas o con qué signos yo voy a llegar a sospechar de que este paciente con síntomas respiratorios pueda ser COVID o pueda ser influenza, ¿no? Y esto es con base a todos los sintomáticos respiratorios que salen positivos a estos gérmenes, a estos virus. Entonces, no, influenza tiene más bien que tener fiebre, tos y dolor de cabeza, así juntitos y de repente. Ok, COVID puede ser que se presente en personas como más bien un cuadro digestivo que un cuadro respiratorio. O COVID puede ser que se presenten vacunados más como una disfonía, como una ronquera, que como un cuadro respiratorio grave en personas que son previamente sanas y que están vacunadas, ¿no? Ese tipo de cosas nos permite saber la epidemiología. Súper interesante. Y antes de pasar justo al tema de las vacunas, doctora, yo quiero preguntarle, pues la pandemia todavía no se acaba. Así el es. COVID todavía sigue. Ya se logró conocer un poco más del virus, que en aquel momento lo único que sabíamos es que salió de un mercado chino, que alguien se comió un murciélago, era lo que nos Y dijeron. que se moría la gente.
Ajá, y que por eso moría la gente. Y ya después de tantas personas fallecidas, de tantos hogares incompletos, de tanto trabajo de los trabajadores de salud, de tantas personas enfermas, de tantas vacunas aplicadas, ¿ya conocemos un poco más del COVID o no? Sí conocemos, definitivamente conocemos mucho más del COVID. Y aparte de conocer más del COVID, tenemos el privilegio de estar el día tú y yo platicando a menos de 1,5 metros sin un cubrebocas. Exacto. ¿No? Entonces, exacto, este es uno de los grandes logros de la salud pública a través de la vacunación. Es uno de los éxitos rotundos que ha tenido una de las medidas de salud pública más exitosas, que es la aplicación de vacunas de forma masiva. Entonces, hoy en día empezamos a recibir lineamientos y comunicados oficiales por parte de gobierno, tan solo también aquí en Guanajuato ya los tenemos, de que se empezará a retirar el uso del cubrebocas en grupos, ¿cómo le podemos decir? En espacios cerrados, con agrupaciones de personas. En los ¿no? salones de clase, por ejemplo. Salones de clase, ¿no? Okay. Guarderías. Entonces estamos empezando a retirar el cubrebocas. ¿Por qué? Y para esto hay un momento, ¿no? No es de que, ay, pues lo hubieran quitado desde cuando. No, para esto hay momentos porque los riesgos no son los mismos ahorita, que estamos en abril del 2023, que en enero del 2022, que en enero del 2021. No estamos hablando de lo mismo ni el riesgo es el mismo. ¿Por qué estamos hablando de un riesgo menor? Porque en los últimos 8 meses, esta es información pública que se puede encontrar en los boletines epidemiológicos, hemos tenido una disminución sostenida de los casos graves hospitalizados en todo el estado y también en toda la República, en todo el país. Y hemos tenido una disminución sostenida también de las muertes asociadas a este virus. Es decir, hoy en día podemos decir que estamos en una meseta, es decir, las curvas, los picos de casos ya no están siendo tan abruptos. La sexta ola fue una curva que apenas se elevó y que ahorita está haciendo un comportamiento de meseta. ¿Esto qué significa? Que no deja de haber casos, pero que los casos son tan pocos que no representan un riesgo a la salud pública, ¿no? Entonces, un riesgo a la salud pública. Los que hay son menos graves. Exacto, los que hay son menos graves. La gran mayoría de ellos. Sigue habiendo alguna que otra lamentable hospitalización y alguna que otra lamentable defunción en todos los grupos de edad, pero esto está dentro de los casos esperados por enfermedad respiratoria que pueden llegar a morir, que había antes de COVID, ¿sí? Entonces, por otros gérmenes respiratorios, ¿no? Entonces, estos números nos permiten empezar a tomar estas decisiones, ¿no? Dices, ok, ¿qué fue lo que pasó con COVID? Pues que ya todos tenemos muchas dosis de vacunas, los que no las tienen están protegidos por los que sí las tenemos, que es a lo que le llamamos inmunidad de rebaño, ¿no? Que es como cuando tú pudieras llegar a cargar una tabla en alto. ¿Qué va a pasar si todos aquí en esta sala cargamos esa tabla? Tal vez estamos juntos y yo sea la única que no cargue porque yo estoy más chaparrita. Ajá, pero todos ustedes están cargando, no se nos va a caer encima, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la vacunación, que los que sí tenemos la vacuna protegemos a los que no la tienen, porque somos portadores por mucho menos tiempo, porque no nos vamos a enfermar gravemente, porque no lo vamos a estar transmitiendo y transportando de un lugar a otro. Qué importante esto que nos dice, doctora, porque a mí diario en la radio, por ejemplo, me hablan personas y me dicen, oye, Marisela, es que yo en su momento no creía en la vacunación, pero ya me quiero vacunar. Y pues ahorita no hay jornadas de vacunación. Personas que se quedaron en la segunda, personas que no se pusieron el refuerzo de la tercera por distintas circunstancias, menores de edad, adolescentes que nada más les pusieron 2, y mamás preocupadas porque dicen, yo quiero el refuerzo para mi hijo, pero nunca se lo pusieron, adolescentes que nomás les pusieron una. ¿Qué pasa con aquellas personas que se quedaron con su esquema de vacunación incompleto? Bueno, definitivamente un esquema incompleto no protege de la misma manera, entonces habrá que estar pendientes a la siguiente jornada de vacunación para poder aplicar una siguiente dosis. Aunque ya haya pasado mucho tiempo. Aunque ya haya pasado mucho tiempo, sí, hay que aplicarla. Lo que pasa con las vacunas y pasa con la vacuna de COVID y con el resto de las vacunas es que no se obtiene la inmunidad de forma automática, ¿sí? Es decir, el tiempo no le genera inmunidad a las personas. Es la exposición a una cantidad, a un inóculo, a una cantidad específica del germen o de los componentes genéticos, porque en la vacuna COVID no es el germen, sino que son los componentes genéticos de él, que nos va a capacitar inmunológicamente para poder afrontar una infección salvaje,
por llamarlo de una manera, Y ¿no? librarla de la mejor manera, Ajá, ¿no? de la mejor manera. Ibas a Entonces preguntar. hay que aplicarla. Sí, o sea, lo que está tratando de decir la doctora, está bien, a ver si lo entendí, es que entre más Lo que está lo intentando. que está tratando de explicar, entre más te expongas entre la población, vas a tener más inmunidad. La enfermedad ¿Puede en ser sí, o no? si tú te expones al virus, puedes enfermarte, ¿no? Te enfermas. La enfermedad en tu cuerpo te va a generar una inmunidad que va a durar aproximadamente 3 meses, a diferencia de la inmunidad que te confiere la vacuna, que Ya. es una inmunidad más eficiente, ¿no? Más prolongada también en el tiempo. Ya. Entonces, la recomendación es sí aplicar la vacuna, porque la vacuna ni siquiera es el germen, sino que son componentes genéticos del germen que no nos van a enfermar. A lo mejor pudiéramos tener una reacción inmune que nos haga que nos sintamos débiles y que nos dé un poquito de fiebre, pero no va a ser la enfermedad, sino una reacción inmunológica a ella en algunas personas. En otras muchas no causa ningún problema. Y esta exposición, esta capacitación inmunológica va a hacer que cuando tú estés expuesto al virus de una persona que lo traiga en sus vías respiratorias, tu cuerpo, tu sistema inmune va a estar capacitado para combatirlo eficientemente sin que te afecte gravemente, ¿no? Porque yo sé de personas que se vacunan y que tienen todo el esquema, pero permanecen en sus hogares por el miedo de contagiarse. Claro. Y yo pienso, bueno, pues también, no sé, si uno no sale, no va como a conseguir estas cosas como para que seas inmune, ¿puede ser o estoy bien mal? Sí, bueno, en COVID todavía no nos pasa que una pequeña dosis no nos enferme y nos haga inmunes, sino que tenemos una cantidad y se ha observado específicamente en COVID que el inóculo es acumulativo. Es decir, por ejemplo, personal de salud que dices, ok, fue y platicó con una persona, platicó con otra y no traía el cubrebocas y fue acumulando cantidad de virus de manera que llegó a la dosis infectante y se enfermó. Y hasta hoy en día seguimos teniendo personas que dentro de los hospitales se nos enferman o que transmiten la enfermedad a los pacientes, lo cual también es un tema, ¿no? De eso Claro. podemos hablar otro día, de las Sí, enfermedades súper. que se adquieren dentro de los hospitales. Sí. Sí, Entonces, y eso sí. todavía, ahí sí quisiera hacer como un paréntesis, dentro de los hospitales sí recomendamos a todo el sector salud que siga utilizando el cubrebocas al acercarse a menos de 1.5 metros de los Sí. pacientes. Sí, hospitales como de ley, ¿no? Sí. Todos ellos son personas inmunológicamente debilitadas, aunque sea por una fractura del meñique del pie. Ya. ¿Sí? Entonces, en estos casos sí recomendamos a los manejadores de alimentos, a los cuidadores de enfermos crónicos y de personas menores de 5 años, que se continúe el uso del cubrebocas hasta nuevo aviso. quién sabe cuándo, Hasta sí. nuevo aviso. ¿Tendremos que ponernos más vacunas? ¿O ya estamos bien con las que tenemos? ¿O qué? Yo tengo casi una colección de vacunas Ella en mi tiene cuerpo. como 100, doctora, ya déjele, Tengo ya. 4. Que ya déjenlo Pero pa- ya de la última ya pasaron 6 meses. Entonces no sé Sí. si tengo que ponerme otra más. O ya estoy bien. Dígame para viajar. ¿O qué pasó? Sí, ahorita hasta el momento la información que tenemos es que la inmunidad que tenemos con 4 vacunas puede durar de 6 meses a más. Entonces, por eso, en cuanto llegue la siguiente dosis, hay que aplicárnosla. Pudiera ser que sobre los estudios que se están haciendo, porque es una vacuna nueva de la cual estamos conociendo los efectos colaterales, adversos y la inmunidad que confiere, incluso la aplicación de diferentes marcas, etcétera. Puede ser que lleguemos a saber que sea una vacuna similar que la influenza, ¿no? Que nos requiera de aplicar un refuerzo anual. Pudiera llegar a ser de esa forma. Sí, se están desarrollando y purificando vacunas de manera que estemos encontrando la mejor versión de vacuna COVID que exista, y esa tendrá que uniformizarse y pudiéramos llegar a tener una vacuna que se aplicara cada 5 años como la del neumococo de adultos, por ejemplo, ¿no? Pero sí Entonces, siguen trabajando en ello. Claro, ver los esta laboratorios están vacuna. trabajando en ello. Wow. Sí. Si no nos han dicho nada, estamos, No, a la estamos espera. en espera, estamos en Ok, espera. no hay que ir ahorita a ponernos Sí. otra, no. Hay que esperar. Ajá, y respecto a vacuna COVID, que es el primer tema que abordamos y que espero que no sea el único, porque Ajá. tenemos muchas otras vacunas de las cuales hablar. Es el hit. Exactamente. Ok. Esta sigue siendo una vacuna exclusivamente de aplicación en gobierno por México, ahorita, para que no vayan a caer en algún engaño de que yo tengo vacuna COVID. Si fuera así, es una vacuna pirata, es No se una la vacuna pongan. mal manejada. Si es que acaso fuera una vacuna, no hay que aplicarla porque no sabemos cómo llegó ahí, mercado negro, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, para que tomen nota ahí, vacuna COVID solo gobierno. México todavía estamos Lo en que esa. él quiere es que le recete un viaje, doctora. Que le diga, No, "Sí, yo ya nada ve más y cúbrete". pregunto que... Ok. ¿Y qué otras vacunas nos debemos aplicar, doctor? Ok, este es el tema interesante del día de hoy,
aparte de COVID, es que existen vacunas. Casi siempre cuando pensamos en vacunas pensamos en los niños pequeños, ¿no? Y resulta que los esquemas de vacunación infantiles protegen a los niños hasta su edad adolescente más o menos, y después esa inmunidad empieza a disminuir, ¿no? Entonces tenemos esquemas de vacunación para niños desde el nacimiento, para el grupo de edad de los adolescentes de 10 a 19, para adultos de 20 a 59 años y para adultos mayores a partir de los 60 años. Hay un esquema específico para estos grupos de edad. ¿Cómo podemos saber cuáles son estos esquemas? Bueno, les voy a pasar el dato de una página que es sobre la cual nos basamos para la aplicación de vacunas en México, que es de la Asociación Mexicana de Vacunología, www.asociacionmexicanavacunología.com. Y esta página trae los esquemas ahí. Esquema niños, esquema embarazadas, que es otro punto que me gustaría puntualizar. Bueno, remarcar este punto porque a veces tiene que ser, eso está sí, bien. quedó muy claro, ¿verdad? Ok, remarcar este tema de las embarazadas porque todos los ginecólogos tienen que mandar a sus pacientes embarazadas a que reciban 2 vacunas en el embarazo. Una es la de influenza en cualquier semana de gestación y la otra es la del tétanos, difteria, pertussis, que es en el último trimestre. ¿Sí? Entonces, o sea, si alguien está embarazada, si alguien está embarazada, sí o sí, tiene que tener 2 vacunas. Esas 2 vacunas. Ajá. Muy bien. Eso es súper importante. ¿Por qué esas 2 y no otras? Por ejemplo, para evitar enfermedades durante el embarazo, tendría que tener aplicadas el resto de las vacunas antes de embarazarse, porque algunas de estas vacunas están hechas con virus vivos que podrían generarle una infección durante el embarazo, porque la condición inmunológica de las embarazadas es diferente que de las no embarazadas y que del resto de la población, es una susceptibilidad inmunológica. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, a una embarazada una vacuna de sarampión, rubiola, pudiera llegar a desarrollar la enfermedad o transmitir al producto al bebé y que pudiera tener algún efecto no deseado, incluyendo alguna malformación. Entonces, esto es súper delicado. Si te vas a embarazar o si es a todo mundo, por eso el esquema de vacunación incluye la sarampión, rubiola, por ejemplo, en los niños y adolescentes, hay que ponérsela antes del embarazo, porque en el embarazo una de las enfermedades que causa malformaciones congénitas es la rubeola, ¿no? La rubeola congénita, pues causa malformaciones. Entonces, ojo, todos los adolescentes, todos los papás que estén escuchando, chequen sus cartillas a ver si sus adolescentes y sus niños tienen la vacuna del sarampión, rubeola. Sí, es sarampión, rubiola, parotiditis, la triple viral. ¿Qué pasa si no tienen la cartilla, doctora? Si no la tienen, es como si no estuvieran aplicadas las vacunas. Okay. ¿Sí? No tenemos evidencia de que están aplicadas. Entonces, si tú llegas conmigo, es que sí se las puse, pues ¿cuáles y cuándo? O sea, yo no tengo manera de saber de qué está protegido esa persona, ese paciente, ese niño, adolescente, ¿no? Entonces, si tenemos manera de rastrear, por ejemplo, en sector salud, casi siempre hay censos de vacunación en el centro de salud que te toque o en la unidad de medicina familiar del IMSS o donde te toque, generalmente tienen un registro, se pudiera recuperar de ahí. Pero en caso de que no se pudiera rastrear ni de los registros del sector salud al cual se acude, entonces se tendrían que aplicar nuevamente, ¿no? Porque no tenemos evidencia, las que corresponden al grupo de edad. Y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Perfecto. Pero Sí. que se acerquen, ¿no, doctora? Sí, se tienen Pues que es acercar. mejor, porque así ya tienen Claro. el registro actualizado y la vacuna actualizada. Así supongo, es. ¿no? Sí, porque yo Sí. tengo un caso de un niño de 16 años que su mamá se le perdió la cartilla. Ya me imagino de quién. Sí. Hola. Sí. En Ay, esos Marco casos hay que Mesa. tratar de rastrear, no Hay sé, que regañar a la mamá, comprobantes. Sí, hay que regañar decirle. a la mamá. Sí, de preferencia. Porque pues, si a la mamá le gustan los hombres G y se sabe toda la gira de hombres G, entonces ¿cómo es que va a perder la cartilla del hijo, Pues fue en un verdad? cambio de casa, Yo Marco digo, Mesa, suele pasar. es una amiga que le gustan los Suele hombres pasar, me dijo mi amiga que suele pasar. El hijo Pero yo del luego voy primo. con la doctora. No importa. Sí. Y bueno, entonces los grupos de edad, es bien importante Sí. ubicar que a veces decimos, siendo adultos, ¿para qué voy y me vacuno? Así ¿no? es. Ujú. Los adultos también, yo creo que nosotros no tenemos nuestra cartilla de vacunación. Lo más frecuente es que no, pero en algunas honrosas excepciones ¿Ah, tú sí. la tienes? Sí. ¿Tú tienes tu cartilla de vacunación? Claro. ¿Ah, yo vi o no? Las del COVID. No de tener más que las 17 del COVID. Sí. Pero ¿qué pasa si nosotros Sí. como adultos no la tenemos? Claro, hay que acercarse a su unidad de salud de cualquier dependencia. Es un documento gratuito que se entrega de forma
al solicitarse, sin ningún costo ni nada, se entrega. Y en este documento vienen las vacunas que oferta el sector salud, las cuales no son todas las que existen. Sí, no son todas las que existen, ahí está el meollo del asunto. Entonces, por ejemplo, para adultos de grupo de 20 a 59 años, la cartilla nos menciona que si no hay un refuerzo de sarampión, rubiola, hay que aplicar un refuerzo, actualizar el de tétanos, difteria, verificar si el esquema de hepatitis B está completo, la de influenza anual. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema. ¿Sí? Así como el básico del sector salud. ¿Sí? Pero si nos vamos a la Asociación Mexicana de Vacunología, pues vamos a encontrar una lista un poquito más extensa. Entonces, allí se nos recomienda que no solamente se aplique la neumococo a los mayores de 60 años, sino que se aplique 3 dosis de neumococo en el grupo de edad de los 20 a 59 para proteger de esta enfermedad también. Y tú dices, ¿y por qué neumococo a unos sí y a unos no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el dinero que se gasta gobierno en la salud de la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no la pone a todo el mundo? Porque define cuánto dinero se va a gastar en prevención y dice, ok, ¿en quién me voy a gastar el dinero? Pues en los que con mayor probabilidad se me pueden morir, que son los adultos mayores, los menores de 5 años. Entonces dice, todos los demás a lo mejor la libran, pero entre todos los demás que a lo mejor la libran están los que a lo mejor no la libran, ¿sí? Claro. Entonces que la Asociación Mexicana dice, pues hay que aplicársela a todos, el gobierno dice, pues tengo tanto, me alcanza para estos y para estos, ok. Y entonces cómo se toman esas decisiones, ¿no? Idóneamente, si el gobierno a lo mejor, y de cualquier color estoy hablando, el gobierno de cualquier color, porque llevamos años con las vacunas. Y de cualquier sexenio. Y de cualquier sexenio, y hasta la fecha siguen estando fuera de la cartilla. Pero... sí, de cualquier color, quisieran ahorrarse dinero, aplicarían las vacunas, porque es mucho más barato aplicar 2 vacunas de varicela que te van a costar por fuera, te costarán 3,000 pesos cuando muy caras, las 2 dosis. A gobierno no le van a costar eso, le tienen que costar más baratas, ¿verdad? Porque compra cantidades masivas, ¿no? Entonces, esto es mucho más barato que una hospitalización por varicela. Con 2 días de hospitalización ya te gastaste más que eso, ¿no? El antiviral para varicela es más caro que esto, el analgésico es más caro que esto, más el riesgo de que a un menor o a un adulto, a un adolescente le dé encefalitis por varicela, lo cual puede ser fatal, ¿no? Sí. O sea, mortal, ¿sí? Entonces dices, ok, pero pues es varicela, pues sí, nada más que hay gente que se muere de varicela, ¿no? Sí. Entonces es mucho más caro padecer la enfermedad y más doloroso que la vacuna. ¿No? Doctora, hay otra vacuna que causa mucho interés, es la del papiloma para las adolescentes. Ah, esa es súper interesante. ¿A Hoy quién en día, hay que llevar o qué? Esa es excelente pregunta. Sector salud aplica a las adolescentes de 11 años, ¿no? Entonces ya estamos cubiertas las de 11 años, Pero si no estás dentro de ese grupo y eres una mujer y no recibiste esta vacuna, no estás protegida. Claro. ¿Sí? Lo interesante de VPH es que es una de las 2 vacunas que previene, que evita cáncer. VPH previene y evita cáncer cervicouterino, cáncer de pene, y hepatitis B evita cáncer de hígado por cirrosis asociada al virus de la hepatitis B. Entonces son las 2 vacunas que previenen cáncer, ¿no? Lo cual es algo... a hombres y a mujeres. Se debe de aplicar a hombres y a mujeres. Esto es bien importante. Súper importante. Porque tenemos la idea que nada más es para las niñas, pero si también previene el cáncer de pene, pues claro, es que se tiene que aplicar así a los hombres. Así es. Y ahora nos vamos... Y entonces, ¿por qué no se aplica a los hombres y a las mujeres? Porque, ¿qué dice el gobierno? A ver, tengo tanto dinero que me quiero gastar en otra cosa, pero lo que sí me voy a gastar en salud es esto. ¿A quién se las aplico? Pues a las que con mayor probabilidad se me pueden enfermar de cáncer y pudieran llegar a morir por esta causa, que es evitable, las mujeres, ¿no? Generalmente el cáncer de pene no es tan frecuente para nada como el cáncer cervicouterino, entonces igual que con la neumococo, ¿no? Que es, ¿quién es el grupo que me va a padecer más? Pues son las mujeres, entonces le aplico a las mujeres. A la población general que le decimos, ¿tú qué quieres, no? ¿Quieres prevenir que tu hijo contagie a su esposa cuando sea grande o a sus parejas o lo que sea de VPH y que tenga el mismo riesgo de adquirir cáncer de pene? Pónsela. Claro. ¿No? Si quisiéramos erradicar el VPH y el cáncer de pene y cáncer cervicouterino asociado a VPH, aplicaríamos la vacuna a toda la población. Claro. Y sería
erradicable. Es decir, podríamos eliminarla del planeta si se aplicara de forma masiva a hombres y mujeres. Que además el cáncer cervicouterino es uno de los de estas enfermedades que más se presenta en la mujer, ¿no? Así es. Es una de las principales causas de muerte. en Sí, mujeres. sí, y es evitable. Entonces, la verdad es que si eres una mujer y no tienes la vacuna, hay que aplicársela, ¿sí? Son 3 Estas dosis de vacunas vacuna. sí, bueno, ok, Ujú. no las tiene el sector salud. No las tiene el sector están salud. aplicando para niñas de 11 años. Así Primero, es. ¿qué pasa si una mamá tiene una niña de 11 años o que va a cumplir 11 y no se la han aplicado? ¿Puede ir al seguro? Tiene que ir a su sector salud y se la o van al a poner sector de salud. forma gratuita. Ok. Si tiene una niña, que vaya al sector salud y se la van a poner de forma gratuita. Si es una persona de más de 11 años, que ya no se la van a poner en ese grupo de edad, o es un varón de cualquier edad, se la ponemos nosotros en el consultorio. Ah, eso es lo ¿Sí? que yo quería preguntar. ¿Se puede, la vacuna del COVID no hay manera? No hay manera. No se compra, no nada. Hasta el momento no. Pero Ajá. si yo me quiero poner, si yo sé que no tengo la del neumococo, que no tengo la del tuberculosis, que porque no tengo mi cartilla, Ujú. puedo ir con usted a su consultorio y decirle, doctora, la única que me he puesto es la de la influenza y la del COVID. Me entrego a usted para que me ponga Sí. todas las que me faltan. Así ¿Usted es. ¿Sí la puedo comprar con usted? Así es, Ah. a eso nos dedicamos, tenemos todas las vacunas que existen, manejamos todas, incluyendo las que no aplica el sector salud, las cuales son meningococo para todas las edades, fiebre tifoidea, que es la famosa salmonelosis, que no la tiene el sector salud, varicela, que solamente la tiene el IMSS para sus niños de guardería, el resto del sector salud no la tiene, hepatitis A, que no la tiene el sector salud, solamente el IMSS para los niños de guardería, la tenemos nosotros también, VPH para el resto de la población, neumococo, herpes zóster, dengue, Ah, sí. todas las que sí tiene el sector salud también las tenemos nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, influenza, que la tiene el sector salud, pero también la tenemos nosotros. La diferencia de esta vacuna es que la de nosotros tiene 4 subtipos, a diferencia de la del sector salud, que solo tiene 3. Entonces, la nuestra es más completa, es una vacuna más eficiente, ¿no? Que te protege más. Entonces, pues la recomendación es los que tengan el acceso y en cuanto llegue, póngansela. Y los que quieran tener ese plus, póngansela con nosotros. Tenemos la de 4 subtipos, todavía tenemos esa vacuna. Y a todas las embarazadas se les debe aplicar independientemente de la edad gestacional que tengan. Es decir, si se enteraron ayer que están embarazadas, corran a ponerse la de influenza. Ok. Y ya cuando estén en el tercer trimestre, corran a ponerse la de tétanos, difteria, pertussis, que va a proteger a sus recién nacidos de la tosferina y las va a proteger a ellas y al recién nacido del tétanos también. Ay, doctora, pues qué información tan valiosa nos ha compartido. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Creo que Marco ya por ahí le va a decir, venga para otro tema porque... Sí, muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que toda esta información no es tan común y vive uno pues así, en la ignorancia, y son cosas claves en la salud de todos nosotros. Entonces, aquí va a estar muy solicitada, doctora. Muchas gracias. Aquí nos vemos pronto de nuevo, doctora. Muchas gracias por Muchas venir. gracias por la invitación. Gracias. La doctora Raquel Esperón, epidemióloga aquí en el municipio de Y Irapuato. sus pronto datos volveremos a estuvieron ahí platicar con pasando ella. para que cuando la quieran localizar, ahí está. Ahí están los Muchas números de su gracias. consultorio. Gracias, Estamos a sus doctora. órdenes. Marco, vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos. Sí, yo creo que sí es bien importante. Y hacemos una cápsula de cómo nos estamos vacunando, porque yo sé que mucha gente tiene miedo de, ay, me va a doler, ay, me van a picar, vayamos a ponérnosla y comprobemos pues que no duele, y si duele, pues duele más enfermarse. He Obvio. dicho. Sí, sí, sí. Sin duda. Se aguanta uno. Así es. Sí. Bueno, vámonos a qué. A